Promesa de Dios cumplida, que tiene la escritura de los que no son salvos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la razón por la cual nosotros nos sujetamos por gracia a Cristo, para poder ser restaurados y limpiados de los pecados. Está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por todos. Lo que necesitamos es cambiar de actitud o arrepentirnos, como se conoce normalmente. El arrepentimiento es lo mismo que cambiar de actitud. El arrepentimiento sincero es lo que nos lleva a ser restaurados y cambiados, a ser nuevas personas. Romanos capítulo 5, versículo 8. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en pecados y ahora somos criaturas nuevas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo y hay que permitirle al Espíritu Santo que está en nosotros que nos convierta a Cristo. Mediante el amor, la paz, la paciencia entre todos los hermanos, nosotros venimos a manifestar lo que hemos recibido de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Hechos capítulo 16, versículo 32. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón
y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Promesa de Dios cumplida, y esto es el mensaje que da la Escritura para los que no están salvos. Tienen todavía la oportunidad, mediante el arrepentimiento, de tomar esto por gracia. La paz sea con ustedes, amados amigos y hermanos.